Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP MySQL. La clase anterior veíamos los elementos necesarios en la APU. Ahora vamos a ver las características. ¿Sale? Entonces, algunas de las características importantes de la APU son, eh, por ejemplo, la abstracción, la capacidad de encapsulamiento, la modularidad, el poder, el acceso restringido o el poder ocultar ciertas cosas, aislar, ¿no? Entonces, bueno, las características de la PU, de la programación orientada a objetos, deben de guardar ciertas eh, cuestiones que la van a identificar y las van a diferenciar de otro paradigma de programación. Ahora, eh, y esto me lo suelen preguntar mucho, ¿no? Oye, pues yo he visto que en todo esto del desarrollo web, aunque yo me pase de un lenguaje a otro, generalmente es la programación orientada a objetos es como eh, el, el paradigma que reina, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que la programación orientada a objetos en cuestiones de diseño y desarrollo de software o desarrollo de sitios y aplicaciones web, pues es el mejor paradigma que tenemos. No es el único paradigma que existe. Está la programación funcional, la programación lógica. Por ejemplo, si ustedes diseñaran sistemas de inteligencia artificial, utilizarían programación lógica, ¿no? Por ejemplo, para programar hardware, pues se utiliza otro tipo de programación diferente a la orientada a objetos. Pero eso es algo que tienen que entender. Prácticamente, eh, la programación orientada a objetos es el paradigma que domina en el área de diseño y desarrollo web. Ahora, también podemos programar de manera estructurada y ese es otro paradigma. Incluso PHP nos da esa característica, ¿no? De poder programar estructuradamente o poder programar orientado a objetos. E incluso, por ejemplo, las clases que tienen que, los métodos que tienen que ver para conectarnos a una base de datos, sea MySQL, Postgres, Oracle, la que ustedes gusten. Si ustedes leen la documentación de PHP, PHP nos ofrece opciones bajo el paradigma estructurado, o sea, con sentencias estructurales y también con sentencias orientadas a objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una de las ventajas que nos da PHP. PHP nos permite trabajar bajo el paradigma de programación orientada a objetos o programación estructurada. En este curso veremos programación orientada a objetos. Si quieren aprender programación estructurada en PHP, recuerden que tienen los tutoriales de PHP en Vexlan, vexlan.com, diagonal tutoriales, diagonal PHP. Muy bien, vamos a ir viendo cada una de las características de la programación orientada a objetos. Las características creo que las he puesto no en orden de importancia, sino en orden alfabético. Entonces empecemos por abstracción, ¿no? ¿Qué significaría abstracción? Aquí dice aislación de un elemento de su contexto. Define las características esenciales de un objeto, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La abstracción va a ser muy importante en la programación orientada a objetos porque nos va a servir para poder realizar ciertos, o sea, poder estructurar como la base conceptual de una serie de diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, regresando al concepto de el perro y el ser humano que hablábamos la sesión anterior, ¿no? Por ejemplo, los, tanto los perros como los humanos somos seres vivos, ¿no? Entonces, yo puedo tener una clase llamada ser humano, otra clase llamada perro, y cada una de estas clases van a compartir, digo, van a tener sus características propias de cada animal. Finalmente, los seres humanos somos animales. Entonces, por ejemplo, arriba de perro y arriba de humano, podría haber una clase padre que se llame humano, digo, animal, ¿no? Y por ejemplo, los animales, recuerden que hay 5 reinos en la biología, ¿no? Fungi, protozoa, monera, plantae y animal. Entonces los perros y los humanos pertenecemos al reino animal, pero tenemos diferentes características. Pero ahora, entre esas características, ambos animales corremos, ambos animales respiramos, ¿no? Y respiramos mediante una respiración aeróbica, es decir, que necesitamos oxígeno. Pero la forma en cómo respira un perro
cómo se agita un perro y cómo respira un humano es totalmente diferente. La manera en cómo corre un perro es totalmente diferente a un humano. El perro, en el estricto sentido, ustedes podrán decir, es más rápido que el ser humano. Sí, pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con morfología y tendríamos que hacer como un estudio paleontológico y analizar ciertas características de los dos animales. Pero el perro sí explota y corre demasiado, corre incluso más rápido que un ser humano. Pero por ejemplo, una característica de los animales cuadrúpedos es que cuando corren o respiran, no pueden hacer las dos cosas. Entonces, hay ciertos movimientos en los cuales a la hora que un animal cuadrúpedo, eh, digamos, se desplaza, o sea, estira todo su cuerpo para poder avanzar, ahí tiene que tomar un momento para poder respirar y luego seguir. Entonces, por ejemplo, animales como los guepardos, los leones, los perros, los lobos, que en el estricto sentido podrían correr más rápido que un ser humano, sí, corren más rápido, pero tienen una limitante de tiempo, o sea, no pueden mantener ese ritmo por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un perro en condiciones normales, lo máximo que puede llegar a correr son aproximadamente 8 kilómetros. Después se cansa y ya no sigue, ¿no? En cambio, los seres humanos, nuestra anatomía está diseñada para, sí, efectivamente, somos más lentos, pero corremos, digamos que somos más aguantadores, ¿no? O sea, en el mundo del atletismo hay dos tipos de corredores, ¿no? Los corredores velocistas como Usain Bolt y los maratonistas como Mo Farah, ¿no? Y si se dan cuenta, las características de un velocista son muy diferentes a las características de un maratonista. Los maratonistas suelen ser más delgaditos, ¿no? Los velocistas suelen ser pues, tipos robustos, corpulentos, fornidos, ¿no? Pero, y obviamente que su explosividad es muy diferente, ¿no? Entonces, incluso ahí podríamos explicar perfectamente el concepto de abstracción. Usain Bolt y Mo Farah son corredores, pero Usain Bolt es velocista, o sea, se dedica a correr precipitadamente en lapsos pequeños de tiempo, mientras que Mo Farah es un maratonista y puede correr durante horas y horas y horas. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre un perro a la hora de correr y un ser humano, ¿no? El perro nos puede sacar mucha ventaja, pero si seguimos y no perdemos de vista al perro, en algún momento lo vamos a alcanzar y lo vamos a pasar, porque nuestras características de cómo corre el perro y de cómo corre el ser humano son diferentes. Entonces, la acción es la misma, pero la manera en cómo corre una especie de la otra es diferente. Entonces, eso podría ser abstracción. De hecho, nosotros vamos a realizar clases abstractas cuando ya entremos al desarrollo de nuestra aplicación web. Y ahí se darán cuenta que las clases abstractas nos van a servir para definir. O sea, yo puedo definir dentro de mi clase animal, definir esa clase como abstracta, ¿no? Y entonces, pues un animal, ¿qué métodos podría tener? Ah, bueno, respirar. Ah, bueno, correr. Ah, bueno, alimentarse. Ah, bueno, aparearse, ¿no? Y entonces, por ejemplo, igual, si comparamos la manera en cómo respira una tortuga y cómo respira un perro o un ser humano, son diferentes, ¿no? Porque las tortugas, los delfines, las ballenas son animales, pero también tienen una característica de los animales, son anfibios, es decir, son animales que pueden vivir eh, fuera o dentro del agua. Entonces ahí ya cambia la forma en cómo respira un anfibio, a diferencia de otro animal como los caninos, los perros o los seres humanos. Entonces eso es abstracción, ¿sale? En una clase abstracta lo que tendríamos es que, pues vamos a tener definidos los métodos, pero ya la implementación se va a ver en las clases que hereden esta abstracción, ¿no? Entonces, nuevamente, respirar. Las tortugas, los perros y los humanos respiramos, pero a lo mejor los perros y los humanos compartimos más características en la forma de cómo respiramos, pero es totalmente diferente a cómo respira una tortuga, porque si está en el agua, su respiración lleva ciertos procedimientos, si está fuera del agua, lleva otros, ¿no?
Entonces, ese es el concepto de abstracción. ¿Sale? Muy bien. Siguiente característica, encapsulamiento. Y aquí les pongo, reúne al mismo nivel de abstracción a todos los elementos que puedan considerarse pertenecientes a una misma entidad. Recuerden que el concepto de entidad ya lo habíamos platicado, ¿no? Es decir, una entidad es un objeto, o sea, la representación de mi clase, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un perro que se llama Kenai, ¿no? Kenai es mi mascota y es un perro. Entonces, perro es la clase. Kenai, ese perrito bravucón peludo que se parece al zorro de Firefox, pues ya es la representación, es la entidad, ¿no? Entonces, el encapsulamiento implica, digamos, ya la utilización de esa abstracción. Digamos que la abstracción se queda en la clase, el encapsulamiento ya va en los objetos. Nuevamente, ¿no? Imagínense que a nivel de código, la descripción de cómo respira un ser humano me implican 100 líneas de código. Y la manera en cómo respira una tortuga, que es un anfibio, me implica, no sé, 200 líneas de código, ¿no? Porque a lo mejor 100 líneas de código van a ser para cuando la tortuga esté respirando debajo del agua o y las otras 100 líneas de código para cuando la tortuga esté respirando fuera del agua, ¿no? Entonces, pues todas esas características pertenecientes tienen que ver con el encapsulamiento, ¿sale? Y vean cómo poco a poco vamos viendo, ¿no? Que estas características se van relacionando, ¿no? Entonces, encapsular significa que, pues, volvemos, me voy a regresar un poquito a la slide de los métodos. Vean que aquí cuando les hablaba de los métodos dice es un algoritmo asociado a un objeto que indica la capacidad de lo que ese objeto puede hacer. Entonces el encapsulamiento también habla de justamente hasta dónde puede llegar las capacidades, ¿no? De los métodos que estemos programando basándonos en pues la abstracción como tal del concepto, ¿no? Volviendo a este ejemplo de la respiración, ¿no? O sea, las características, la forma en cómo respira un perro, ¿no? Implica ciertos procesos que son totalmente diferentes a cómo respira un delfín, ¿no? Que puede respirar debajo y fuera del agua. Bueno, siguiente característica, la modularidad, ¿no? Y aquí les pongo, la modularidad es la característica que nos permite dividir una aplicación en varias partes más pequeñas, independientes unas de otra, ¿no? Esto tiene que ver mucho con un concepto que yo siempre les ando diciendo a mis estudiantes, ¿no? Yo prefiero tener, y por ejemplo esa es la filosofía, me voy a salir un poco del concepto del curso. Yo soy un amante de JavaScript, ¿no? Y desde que existe Node.js en el lado del servidor, yo soy muy feliz porque pues tengo la programación frontal con JavaScript y Node me permite tener la programación back con JavaScript también, ¿no? De hecho, les recomiendo tomar el curso de Node.js que tenemos en Vexlan. Son más de 60 videos en los cuales les enseño desde las bases hasta poder programar aplicaciones ya complejas, ¿no? Bueno, ese fue el comercial de Vexlan en esta clase del curso de PHP. Pero a lo que voy es que la filosofía de Node es cuando nosotros hacemos un módulo en Node, si ustedes analizan, por ejemplo, las librerías, el núcleo, el core de las librerías de Node, van a ver que son módulos muy pequeñitos, ¿no? Comparados con a lo mejor con módulos de PHP o de Python, que suelen ser extensos. Entonces, los módulos de JavaScript suelen ser cortos. ¿Y por qué suelen ser cortos? Porque la filosofía de trabajo en JavaScript es, voy a realizar módulos que hagan muy bien una sola acción. Que esa acción la hagan excelentemente bien, ¿sale? Entonces, eso tiene que ver con la modularidad, ¿no? O sea, a lo mejor cuando empezamos a aprender programación, puede ser que nosotros queramos hacer toda la programación de un sitio web en un solo archivo, ¿no? En un index.php. Pero ¿qué riesgos va a tener esto? Cuando nosotros
tratamos de hacer la programación en un solo archivo, pues puede ser que conforme le vayamos agregando funcionalidades a esa aplicación, pues tengamos que estar revisando si no afectamos programación que ya teníamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros modularizamos, cuando nosotros hacemos pequeños módulos, ¿no? Que hagan cierta acción y solamente hagan esa cierta acción, otra de las cosas que me va a permitir la modularidad es que yo pueda volver a reutilizarlos. Imagínense que hago una rutina para enviar un correo electrónico, ¿no? O para subir una imagen. Ah, bueno, pues en lugar de hacerlo en toda la programación de mi aplicación, yo aíslo ese comportamiento, aíslo esa función que me va a permitir subir una imagen al servidor, y cada vez que yo en una aplicación necesite subir una imagen al servidor, yo ya sé que tengo un módulo que lo único que hago, lo único que yo tendría que hacer es mandar a llamarlo para utilizarlo, ¿sale? Entonces en eso se basa la modularidad, ¿no? Lo podríamos concluir como con una frase muy dicha que dice, divide y vencerás, ¿no? O sea, o menos es más. Esa frase a mí me encanta, ¿no? Ese concepto de siempre menos va a ser más, ¿no? Por ejemplo, puedo aplicar en la programación, ¿no? Menos líneas de código siempre, pues va a ser mejor, ¿no? O sea, yo prefiero tener muchos archivitos en mi aplicación, pero que cada archivito tenga pocas líneas de código, ¿no? O sea, que hagan una acción en particular. Entonces, la modularidad también nos va a llevar a la filosofía de no repetirnos, de reutilizar código, ¿no? Que se conoce como DRY, Don't Repeat Yourself, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el concepto de la modularidad. Ahora, ocultamiento, ¿no? Ocultación o aislamiento. Esta característica les menciono, los objetos están aislados del exterior, protegiendo sus propiedades para no ser modificadas por aquellos que no tengan derecho a acceder a las mismas. Ya habíamos hablado que los objetos van a tener, pueden hacer acciones, o sea, pueden hacer cosas, ¿no? Y pueden... Y pueden tener características, ¿no? Entonces ya poníamos el ejemplo del perro, del ser humano, ¿no? Ahora, esas propiedades o esas características, pues pueden estar limitadas o condicionadas, ¿no? En la siguiente unidad veremos el concepto de los modificadores de accesos. Y esto de la ocultación tiene que ver justamente con eso, ¿sale? Por ejemplo, para explicarles esto voy a tomar como base, no sé, una cuenta de Facebook, ¿no? Cuando nosotros creamos una cuenta de Facebook, incluso Facebook nos dice, a ver, ¿qué cosas quieres que vean tus contactos o la gente en general en Facebook, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de ocultación tenemos principalmente tres niveles de poder ocultar o aislar en programación orientada a objetos nuestros métodos y nuestros atributos, ¿no? Que son los... el modificador público, el modificador privado y el modificador protegido, ¿no? Los iremos viendo ya con ejemplos de programación en la siguiente clase, en la siguiente unidad, que tiene que ver con todos estos conceptos que estamos viendo conceptualmente, aplicarlos con programación PHP. Entonces, un método o una propiedad pública sería, por ejemplo, pensando en una cuenta de Facebook, nuestro nombre, ¿no? El nombre que aparece. Ese nombre no lo podemos ocultar, ¿no? Por ejemplo, yo en mi Facebook me encuentran como John Mircha. Entonces John Mircha. Ese John Mircha es mi nombre de usuario, mi identificador para Facebook. Ese no lo puedo ocultar de nadie, porque cuando alguien haga una búsqueda o quiera buscarme, pues es como el primer dato que va a tener, ¿no? Luego, la imagen de perfil, ¿no? Esa imagen de perfil tampoco la podemos ocultar a nadie, salvo que nosotros bloqueemos a un usuario en particular. Cuando nosotros bloqueamos un usuario en particular, entonces totalmente toda nuestra cuenta se vuelve privada para ese usuario y no nos puede buscar, ¿no? Por ejemplo, piensen en una exnovia loca a la que hayan bloqueado, entonces ya, aunque esa exnovia
los quiera buscar, pues ya Facebook no le va a dar permiso de poder ver su cuenta, ¿no? Entonces, un nivel de aislamiento sería el público y realmente cuando nosotros tenemos nuestros datos públicos, pues se exponen a todo mundo, realmente no tienen aislamiento, ¿no? Entonces en Facebook ese tipo de, de datos públicos serían nuestro nombre de usuario y nuestra foto de perfil, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando nosotros, ¿qué otro tipo de información nos pide Facebook, no? Pues nos pide incluso nuestro teléfono para validar nuestra cuenta, un correo electrónico, dónde vivimos, de dónde somos, o sea, dónde nacimos y en qué ciudad radicamos, nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Nuestro estatus sentimental, ¿no? Entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si de repente han visto que a lo mejor ustedes quieren ver en dónde vive cierto contacto y dice preguntar, ¿no? Eso significa porque a lo mejor el usuario no quiere que sepan en dónde vive. Entonces pone como privado esas características, ¿no? O por ejemplo, cuando en Facebook nosotros creamos no sé, eh, generalmente cuando creamos cualquier cosa, no sé, cuando subimos un video, cuando creamos un álbum de fotos, siempre nos pregunta Facebook, oye, ¿quién quieres que vea el álbum? ¿O quién quieres que vea esta información, no? Y generalmente lo podemos identificar porque dice, solo yo, mis amigos, ¿no? Entonces, miren, voy a entrar rápidamente a mi Facebook. Y, por ejemplo, miren, en mi caso, pues yo tengo prácticamente todos mis... O sea, tengo abierto, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí dice fundador de Vexlan, vive en la Ciudad de México, casado con Irma Campos de la Ciudad de México, nació el 23 de mayo de 1984. Eh, pero, pues no toda la gente tiene esto, ¿no? Hay gente en donde no aparecen eh, estos datos, ¿no? Y por ejemplo, miren, si yo me voy a ir a mi álbum de fotos de carreras. Aquí está, ¿no? Entonces, yo voy a entrar al álbum de carreras. Ah, miren, creo que no necesitaba. Fíjense, no necesito ni siquiera entrar. Vean cómo aquí en mis álbumes dice, ¿quién debería ver esto? Público, ¿no? Y aquí me está explicando para Facebook que es público. Cualquiera dentro y fuera de Facebook puede verlo. Es decir, alguien sin una cuenta de Facebook, si se sabe la URL de mi álbum, lo podría ver sin problemas, ¿no? Ahora, vean que en este caso, yo este álbum lo tengo como amigos, es decir, solamente la gente que es mi contacto en Facebook puede ver este álbum, ¿no? Entonces, eso en la programación orientada a objetos es un nivel de aislamiento que se llama protegido. Es decir, eh, protegido es... protegido significa que solamente elementos que tengan relación con el objeto original puedan tener acceso a esas propiedades, ¿no? Pensando en esto de Facebook, pues mis amigos, o sea, los que yo ya he aceptado como conocidos en Facebook, pueden ver mi álbum de carreras, ¿no? Y si yo le pusiera solo yo, entonces ya lo volvería privado, porque ni siquiera mis amigos de Facebook podrían ver ese álbum, ¿no? Entonces, estos tres niveles que aquí de manera muy clara Facebook nos explica, público, amigos y solo yo, en la programación orientada a objetos sería público, protegido y privado, ¿no? Y entiéndanse, público, todo mundo puede ver y tener acceso a la información. Protegido, pues solamente las personas, o en el caso de la programación orientada a objetos, solamente los objetos que yo decida. Y solo yo, pues son recursos privados, ¿no? O sea, solamente dentro del objeto la clase podríamos tener acceso. Muy bien, entonces, sigamos con la siguiente propiedad. Y la siguiente propiedad es el polimorfismo, ¿no? Y el polimorfismo aquí nos dice, es la capacidad que da a diferentes objetos la posibilidad de contar con métodos y atributos de igual nombre,
sin que los de un objeto interfieran con los de otro, ¿no? El polimorfismo, como su nombre lo dice, es, o sea, si nos vamos al concepto gramatical de la palabra, poli muchos, morfismos, formas, o sea, muchas formas, ¿no? Y aquí puedo regresar a explicarles el concepto de la respiración, ¿no? O sea, respirar es un método que a lo mejor la clase animal tenga definida, ¿no? Pero ahora recuerden, definir es simplemente crear, ¿no? Definir el nombre. Ya cómo vayamos a implementar ese método puede diferir de un objeto a otro. Entonces piensen que yo pueda tener una clase animal en la cual voy a tener un método llamado respirar, ¿no? Pero dependiendo del tipo de animal, pues esa respiración va a cambiar. No va a ser lo mismo la respiración, nuevamente, de una tortuga que de un perro que de un humano. No es lo mismo la manera en cómo camina una tortuga a cómo camina un perro, a cómo camina un ser humano, ¿no? Entonces, comparten la misma acción, pero la desarrollan de diferente manera. Eso es el polimorfismo. De cualquier manera, también lo vamos a ver con ejemplos prácticos en la siguiente unidad. ¿Sale? Otra característica que tenemos en la programación orientada a objetos, y creo que esta es la más conocida, es la herencia, ¿no? Esta capacidad de poder heredar características. Por ejemplo, regresando a este concepto de animal, tortuga, delfín, perro, humano, ¿no? O sea, todos estos animales, el humano, el delfín, la tortuga, el perro, son animales. Entonces digamos que animal es la clase padre de todos los animales del reino animal, valga la redundancia, ¿no? Pero ahora, después de animal, podríamos clasificarlos en vertebrados, invertebrados, anfibios, etcétera, ¿no? Dependiendo de las características. Y a su vez, animal podría ser hija de una clase todavía más padre, más primitiva, ¿no? Recuerden esto de los reinos de la biología, ¿no? Monera, protozoa, fungi, animalia y plantae. Tenemos 5 reinos, ¿no? Entonces son 5 tipos de seres vivos. Entonces nosotros podríamos tener una clase primitiva padre que se llame ser vivo. Y luego tendríamos 5 clases más. Fungi, protozoa, monera, plantae y animalia, ¿no? Después, animalia es hija de ser vivo, ¿no? Pero animalia a su vez va a tener hijitos, ¿no? Anfibios, vertebrados, invertebrados. Y luego, todas esas subclasificaciones van a tener los diferentes tipos de animales que tenemos, ¿no? Insectos, anfibios, felinos, caninos, primates, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes analizan, o sea, si quieren llevarlo como a un concepto, a una metáfora que todos entendamos antes de saber qué es la programación, toda la clasificación que hacía Darwin, Charles Darwin, ¿no? Con las clasificaciones de las especies, es perfectamente la manera en cómo podemos explicar todas las características que tiene la programación orientada a objetos, ¿no? Yo les decía, Platón para mí es el primer programador orientado a objetos por el concepto que plantea del mundo de las ideas, ¿no? El segundo programador que yo consideraría orientado a objetos en la historia del ser humano es Charles Darwin, ¿no? Porque si analizan toda su investigación de la evolución de las especies, es prácticamente las características que utiliza la programación orientada a objetos para poder plasmar y representar el mundo concreto en el abstracto, ¿no? ¿Quién sería el abstracto? El mundo abstracto, pues el mundo digital, el mundo de las computadoras. Y la programación orientada a objetos no es más que eso, un paradigma que trata de representar todo lo que está en el mundo físico, tratar de representarlo y plasmarlo en un sistema informático, es decir, en el mundo digital, en el mundo de lo abstracto. Recuerden, mundo real, mundo concreto, mundo digital, mundo abstracto. La programación orientada a objetos es ese paradigma que trata de plasmar todos esos conceptos que encontramos en el mundo real, llevarlos al mundo digital, ¿sale?
Entonces, esa relación, como aquí les pongo en esta diapositiva, esa relación existente entre dos o más clases, ¿no? Donde obviamente una es la principal, la madre, y otras son las secundarias. eh, y estas secundarias pues van a depender de la principal, ¿no? Y pues la herencia es eso, que la clase padre pueda irle heredando características, en este caso atributos o métodos, a eh, a las clases hijas, ¿no? Entonces esto va a permitir eh, heredar ciertas características, ¿no? Nuevamente, un ser vivo, todos los seres vivos respiramos, ¿no? La manera, entonces, el ser vivo, no, perdón, no todos los seres vivos respiramos porque las plantas como tal no respiran, o sea, tienen lo que para nosotros es respirar, para las plantas es fotosíntesis, ¿no? Entonces ahí ya me equivoqué, no. Los seres vivos comparten ciertas características, ¿no? Por ejemplo, están vivos o están muertos. Eso, todos los 5 reinos de la biología lo tienen en común. Luego, ya si nos especializamos en el reino animal, ahora sí, ¿no? Todos los animales respiran. Obviamente, cada animal tiene diferentes procesos para respirar, pero en estricto sentido, todos los animales podemos respirar. Entonces, la clase animal le hereda ese método de respirar a la clase tortuga, a la clase perro, a la clase ser humano, a la clase delfín. ¿Cómo implementen esa respiración cada uno de estos animales? Bueno, pues ya es eh, diferente y eso se conoce como polimorfismo. Entonces vean cómo aquí se van relacionando unas características con la otra, ¿no? Y una última característica de las que les quiero hablar, que no tiene que ver mucho con el mundo real, ¿no? Pero sí por ejemplo, si ustedes han programado en Java hay un concepto que se llama el garbage collector, ¿no? O el recolector de basura. Esto, aunque literalmente en PHP formalmente no tenemos un recolector de basura, por ejemplo, como en Java, la recolección de basura es una técnica que, como les menciono aquí, consiste en destruir aquellos objetos que ya no son necesarios. Y esto pues siempre va a optimizar la memoria, ¿no? O sea, liberar memoria. Recuerden que cuando nosotros ejecutamos una aplicación, pues estamos utilizando recursos del servidor que contiene esa aplicación, como pues del usuario, del cliente que está consumiendo eh, esta aplicación, ¿no? Entonces, es muy importante tener métodos para poder recolectar, para poder, pues, destruir objetos que ya no vamos a utilizar. Y eso se conoce como recolección de basura, ¿sale? Entonces, aunque PHP formalmente no tiene, pues, un recolector de basura, les voy a enseñar una técnica utilizando ciertos métodos mágicos que vamos a poder utilizar para optimizar, ¿no?, el rendimiento de nuestras aplicaciones. Bueno, pues hasta aquí esta unidad 1 de introducción a la programación orientada a objetos, donde pues ya hemos visto tanto elementos como características que tiene la programación orientada a objetos. ¿Sale? Pues hasta aquí este video. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso profesional de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.